Hola a todos, hoy me acompaña George Beebe, el exdirector de análisis de Rusia de la CIA y ahora director de Gran Estrategia en el Instituto Quincy para la Gobernanza Responsable. Gracias por volver a acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, no hace mucho, Marco Rubio hizo un comentario de que el orden unipolar, es decir, la hegemonía global, había llegado a su fin, y el mundo ahora consistía en multipolaridad. Eso significa muchas grandes potencias. Y Washington, por lo tanto, tenía que ajustar sus políticas en consecuencia para perseguir su interés nacional, pero también, por supuesto, maximizar su seguridad. Pero, ¿cómo interpretas esto? Porque puede volverse un poco abstracto. ¿Qué tiene que hacer realmente Estados Unidos para ajustarse del orden unipolar al orden multipolar? Bueno, creo que el senador Rubio tenía toda la razón. Y creo que esto es realmente un punto de inflexión en la historia diplomática estadounidense, ya que tenemos a un funcionario de nivel ministerial que ha salido y dicho lo que muchas personas han reconocido durante mucho tiempo, pero que el gobierno de Estados Unidos nunca ha reconocido realmente, que la era de la unipolaridad, que comenzó después de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, ha terminado. Y estamos en una distribución de poder fundamentalmente diferente en el mundo. Una en la que Estados Unidos sigue siendo, en muchos aspectos, la nación más capaz y poderosa del mundo, pero que tiene varios rivales pares y casi pares. Y una gran implicación de eso, por supuesto, es que Estados Unidos no puede simplemente coaccionar su camino para avanzar en su agenda en el mundo. En realidad, vamos a tener que volver a lo que durante muchos siglos fue un enfoque normal de las relaciones internacionales, uno en el que tenemos que equilibrar el poder y entender el papel de la diplomacia. Esto significa que donde los intereses nacionales entran en conflicto, particularmente entre grandes potencias que tienen armas nucleares, vamos a tener que encontrar una manera de equilibrar el poder y los intereses para no entrar en conflicto militar directo con estas grandes potencias. A diferencia, por ejemplo, del mundo del siglo XIX, que era prenuclear, las implicaciones de una guerra entre grandes potencias hoy podrían ser catastróficas para todos los involucrados. Así que Estados Unidos, que realmente no ha llevado a cabo una diplomacia tradicional en los últimos 30 años, va a tener que reaprender un arte que una vez entendió bien, pero que ha caído un poco en desuso. Pero la última vez que el mundo fue multipolar era extremadamente eurocéntrico. Y uno también puede argumentar, creo que está bien establecido, que Europa ha sido la prioridad para Estados Unidos desde su fundación. Pero dado que en el nuevo orden multipolar, China será uno de los dos principales países, ¿cómo impacta esto en la relación de Estados Unidos con Europa? ¿Ves a Europa siendo relegada a un segundo o un distante tercer lugar? ¿O cómo cambia esto, supongo, la asociación? Se conserva todavía tal vez, pero de manera más pragmática. No estoy seguro. ¿Cómo ves esto? Bueno, la asociación transatlántica va a tener que cambiar de maneras profundas para acomodar algunos cambios en el mundo que importan mucho. Por un lado, si hablamos de un orden mundial multipolar, Europa tendrá que ser uno de esos polos. Necesita ser una de esas potencias, porque Estados Unidos, por sí solo, no puede servir como un contrapeso suficiente tanto para el poder ruso como para el chino. Simplemente carecemos de la capacidad y el enfoque para poder hacer eso. En gran medida, Estados Unidos ha seguido políticas de hostilidad dual hacia China y Rusia, de maneras que los llevaron a cooperar en el ámbito de la seguridad mucho más estrechamente de lo que creo que lo harían en condiciones más normales. Así que eso va a tener que cambiar. Pero Europa va a tener que intensificar sus esfuerzos de muchas maneras.
ha descuidado el sector de defensa. Básicamente ha externalizado su seguridad a los Estados Unidos durante varias décadas. Y eso ha sido un buen trato para los europeos. Pudieron centrarse en promover un alto nivel de vida para su gente. No gastaron mucho en defensa y estaban contentos sabiendo que los Estados Unidos los respaldaban y podían permitirse hacer todo esto. Pero los Estados Unidos ya no pueden permitirse ser el subcontratista de seguridad de Europa. Simplemente carecemos de la capacidad económica y militar para hacer todo esto. Tenemos que priorizar en un mundo en el que no solo enfrentamos más rivales, sino que la economía de los Estados Unidos en sí misma ya no puede sostener la unipolaridad. Ya no puede sostener un mundo en el que intentamos avanzar la primacía estadounidense para servir como el policía del mundo, por así decirlo. Y por eso Europa va a tener que dar un paso adelante. Ahora, parte de esto, por supuesto, tiene que ver con las relaciones comerciales. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se encontró como, de lejos, el fabricante industrial más capaz y poderoso del mundo. Eso fue en parte debido al propio éxito de América en la industrialización, pero en parte porque éramos más o menos el último país en pie después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en circunstancias como esa, Estados Unidos tenía un interés nacional en poder exportar sus productos manufacturados. Entonces tenía un interés en las bajas barreras al comercio. Pero con el tiempo, lo que sucedió fue que Estados Unidos perdió su capacidad de manufactura. China se ha convertido, con mucho, en la potencia manufacturera más poderosa del mundo. La economía de Estados Unidos cambió. Se centró mucho más en las finanzas y los servicios, y en la tecnología de la información especializada. Pero eso vació a nuestra clase media, vació a nuestra clase trabajadora. Nos volvimos cada vez más incapaces de fabricar cosas como barcos, e incluso armas. Otros países se volvieron dependientes de que Estados Unidos mantuviera déficits comerciales muy altos y esencialmente usara crédito para comprar las exportaciones de otros países, incluida Europa. Europa no estaba particularmente abierta a las exportaciones de Estados Unidos, pero los mercados estadounidenses estaban muy abiertos a las exportaciones europeas. Y eso tiene que cambiar. Parte de lo que va a tener que suceder es no solo que Europa mejore su capacidad para defenderse y sirva como contrapeso a algunas de las otras potencias para establecer un equilibrio en este orden multipolar, sino que también va a tener que cambiar la naturaleza de la relación comercial entre Europa y Estados Unidos. Así que este va a ser un periodo bastante disruptivo, mientras buscamos un nuevo equilibrio en el mundo, no solo militarmente entre estas potencias, sino también económicamente, donde los términos del comercio van a tener que cambiar de manera bastante sustancial. En Europa, muchas personas han reconocido que los niveles de deuda en Estados Unidos no son sostenibles. Sin embargo, muchos se sorprenden de que Estados Unidos tenga que tomar medidas drásticas para revertir esto. Así que es una situación interesante. Antes de que nos conectáramos, J.D. Vance hizo un comentario de que los europeos no deberían comportarse como vasallos, que tenían que aprender a defenderse por sí mismos, e incluso deberían haber rechazado a Estados Unidos cuando invadió Irak, ya que esto podría haber evitado ese desastre. En otras palabras, estaba buscando indicios de que los europeos estuvieran listos para buscar más autonomía, salir del sótano de América, pero ahora parece que nos están desalojando del sótano. Así que es un desarrollo interesante. Bueno, otra analogía que se podría usar es que estamos quitando las ruedas de entrenamiento de una bicicleta. Bueno, tal vez tengamos que ser forzados. Creo que se volvió demasiado cómodo después de todas estas décadas bajo el ala de los Estados Unidos. Bueno, también quería preguntar sobre lo que esto significa para la relación entre Estados Unidos y Rusia.
Porque en 2014, cuando el conflicto comenzó a estallar después del derrocamiento de Yanukovych y Rusia anexó Crimea, vimos que Henry Kissinger advirtió que la idea de que Rusia tenía que ser derrotada era bastante peligrosa, ya que nos ponía en un camino un posible conflicto o guerra. Ahora, en su argumento de que si reconoces a Rusia como una gran potencia, lo cual hizo, entonces tenemos que ver hasta qué punto se pueden armonizar los intereses fundamentales de Estados Unidos y Rusia. Veremos dónde es posible cooperar frente a cuándo es necesario entrar en conflicto. Pero ¿cómo ves los intereses fundamentales de Rusia ahora en el mundo? Supongo que en términos más amplios, su posición en el mundo, pero también para entender su posición en la guerra de Ucrania. Y solo para expandir la pregunta, ¿pueden las demandas o intereses fundamentales de Rusia ser satisfechos por Estados Unidos? Bueno, creo que va a tener que haber un compromiso entre Rusia y Occidente. Los rusos no pueden alcanzar sus objetivos máximos. No pueden obtener todo lo que idealmente podrían querer. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos no va a estar en una posición para forzar la capitulación rusa. Y en una situación donde ninguna de las partes puede obtener todo lo que quiere, se va a tener que encontrar un punto medio, un compromiso en el que se respeten los intereses fundamentales, los intereses vitales de todas las partes. Ahora, ¿es eso posible con Ucrania? ¿Es posible con el orden de seguridad europeo más amplio? Porque esas dos cosas están relacionadas. La guerra en Ucrania es lo que podrías llamar un conflicto bidimensional. Una dimensión es entre Rusia y Ucrania sobre cuestiones que son esencialmente bilaterales, dónde se trazan las fronteras, el trato a los hablantes de ruso y a los rusos étnicos en territorio ucraniano, los niveles de armas que cada lado posee y dónde están posicionadas, ese tipo de cosas. Pero la otra dimensión, y yo argumentaría que la dimensión más importante desde el punto de vista del interés nacional estadounidense y la geopolítica, es sobre la forma de la arquitectura de seguridad de Europa. Eso es algo que se ha estado desarrollando a lo largo de más de 30 años. Desde la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, la cuestión de cómo sería el orden de seguridad de Europa en el periodo posterior a la Guerra Fría fue un asunto central para Rusia, uno que les generó una creciente frustración, luego alarma, y finalmente decidieron que tenían que hacer algo urgente al respecto, o se encontrarían enfrentando un orden de seguridad europeo centrado en la OTAN, sobre el cual no tendrían poder alguno. No estaban dispuestos a permitir que esa situación se consolidara. Y así lo que creo que debe suceder aquí es que debe haber un compromiso más amplio sobre el orden de seguridad de Europa. Y eso va a implicar cosas como reconocer que no todos los estados europeos van a ser parte de la alianza de la OTAN. Tendrán que existir límites más allá de los cuales la OTAN no se expandirá. Vamos a tener que reafirmar algunas reglas del juego que una vez pensamos que habíamos resuelto, pero descubrimos que de hecho no había consenso sobre cómo aplicar las reglas del juego en Europa. Vamos a tener que abordar cuestiones más amplias de control de armas para que haya un equilibrio estable de poder en Europa, que también emplee medidas de control de armas, medidas de fomento de la confianza y la seguridad y medidas de prevención de crisis que efectivamente han caído en desuso de diversas maneras. Todo eso va a ser vital para establecer la estabilidad. Ahora bien, ¿quieren los rusos eso en principio? Creo que en principio sí lo quieren. ¿Quieren los europeos esto? Esa es una pregunta diferente. Creo que hay mucha más reticencia en Europa a involucrarse con Rusia sobre estas cuestiones. Ahora, ¿por qué es eso? En parte porque hay una profunda ruptura de confianza por parte de Rusia hacia Europa y por parte de Europa hacia Rusia. Eso es parte de ello.
Sin embargo, parte de ello es la forma en que la Unión Europea está construida y funciona. Es esencialmente una organización que establece reglas. La Unión Europea no es buena en nada si no es en establecer reglas y administrarlas burocráticamente desde Bruselas. Se sienten muy cómodos operando en esa área. Y la noción de que los rusos puedan tener alguna voz en eso, que Europa tendría que tener en cuenta, creo que es profundamente alarmante para los europeos, particularmente para las estructuras de la UE en Bruselas. Así que no hay mucho entusiasmo en Europa en este momento para tratar de encontrar algún compromiso con Rusia, para tratar de encontrar alguna manera de reincorporar a Rusia en las discusiones de seguridad europeas, de alguna manera. European security discussions in some way. So the United States is in an interesting position here. Entonces, Estados Unidos se encuentra en una posición interesante aquí, porque Estados Unidos, por razones geopolíticas, cree que necesita una distensión con Rusia. No es una situación sostenible para Estados Unidos, más o menos por sí solo, con Europa como un estado vasallo, como lo expresó J.D. Vance, intentar enfrentarse al poder combinado de Rusia y China trabajando juntos. Así que una de las cosas que necesitamos hacer es, la naturaleza de la relación entre Estados Unidos y Europa tiene que cambiar, pero B, necesitamos una mejor relación con Rusia, no para crear una cuña entre Rusia y China, porque no creo que eso sea posible en este momento, pero ciertamente para ayudar a los rusos a ganar más margen de maniobra, para hacerlos menos dependientes de China de lo que son. Debido a que el grado de dependencia de Rusia respecto a China en realidad limita la propia libertad de maniobra de Rusia en el mundo. No creo que sea una situación saludable desde el punto de vista de Rusia, pero tampoco es una situación saludable para los Estados Unidos al enfrentarse a este orden multipolar emergente. Necesitamos que Rusia sea un polo independiente por derecho propio, no simplemente un vasallo de China. Entonces, ¿pueden los Estados Unidos lograr esto? Podemos renegociar los términos del comercio en el mundo internacionalmente. Podemos lograr una relación más normal con Rusia, lo que a su vez podría facilitar una relación más normal entre Rusia y China. Y podemos lograr que los europeos reconozcan que tendrán que empezar a valerse por sí mismos y desempeñar un papel como un polo mucho más independiente, aunque todavía amigable con Estados Unidos, en este emergente orden multipolar. Esas son cosas difíciles de lograr. Este es un desafío formidable, pero me queda claro que la administración Trump sabe lo que está tratando de lograr. Creo que tiene el diagnóstico correcto del problema al que se enfrenta. Ahora la pregunta es, ¿tiene la habilidad diplomática para lograr todo esto? Eso va a ser un desafío formidable. Estoy de acuerdo desde la perspectiva de que los estadounidenses y los rusos en realidad tienen mucho en común, porque ninguno quiere que Rusia se vuelva excesivamente dependiente de China, hasta el punto de sentirse obligados a seguir las políticas de China. Entonces, nuevamente, si Rusia quiere diversificar sus lazos económicos, como dice que lo hace, y sus asociaciones políticas, en realidad se puede ganar mucho al normalizar las relaciones. Pero en cuanto a los europeos, hay una gran reticencia a siquiera discutir que la expansión de la OTAN podría ser un desafío para Rusia. Quiero decir, esto ha sido bastante consistente durante 30 años. Como dijiste, los rusos estaban bastante preocupados de que en lugar de eliminar las líneas divisorias de Europa, simplemente las moviéramos incrementalmente hacia el este, lo que revivió la lógica de suma cero de la Guerra Fría. Especialmente a lo largo de las líneas divisorias de Europa ahora, en estas sociedades profundamente divididas, ya sea Ucrania, Georgia o Moldavia, es muy fácil que estas divisiones internas sean explotadas, supongo, en una Europa dividida. No parece que en Europa alguien esté preparado para mirar esto. De hecho, se ha normalizado. Dijimos, bueno, la OTAN representa la seguridad europea. Rusia no es parte de la OTAN, así que tiene sentido común que Rusia no debería tener un veto.
Seguimos repitiendo esto una y otra vez. Pero es extraño, porque según esa lógica, Rusia no es parte de Europa. Así que tenemos al país más grande de Europa, siendo el único que no debería tener voz. Tienes países como Estonia, con 1,3 millones de personas. Tienen un asiento en la mesa, pero los rusos, con sus 145 millones, no tienen voz. Quiero decir, no es una receta para la estabilidad, supongo. No, it's a recipe for instability. Es una receta para la inestabilidad, porque al mantener a Rusia fuera de la seguridad europea, lo que realmente has hecho es incentivar a Rusia a intentar desestabilizar el orden en Europa, que es lo que han estado haciendo. Y eso no está en el interés de nadie. Crear una situación donde Rusia tenga incentivos estructurales para ser un disruptor en el ámbito europeo. in the European theater. Sí, siempre me dicen esto, que los rusos quieren intentar dividir a los europeos y dividir a Occidente. Y yo suelo responder, bueno, por supuesto que lo hacen. ¿Por qué querrías un bloque unido, un bloque económico o una alianza militar aliada en tu contra? Por supuesto, sembrarías divisiones. Pero el problema creo va más allá, porque en Europa realmente no hay discusión sobre lo que se considera preocupaciones legítimas de seguridad rusa. Si hablas sobre la OTAN o las preocupaciones de seguridad rusas, generalmente en menos de un segundo alguien hará referencias a Hitler y Múnich y propaganda. Es muy peligroso porque realmente no podemos reducir la competencia en seguridad a menos que primero reconozcamos que nuestros oponentes realmente tienen intereses de seguridad. ¿Por qué es tan difícil para los europeos discutir la expansión de la OTAN como una preocupación de seguridad para los rusos? Bueno, creo que es debido al paradigma particular, el modelo conceptual que los europeos están utilizando para entender lo que Rusia está haciendo y por qué. Y creo que han adoptado completamente lo que Robert Jervis llamó el modelo disuasorio para entender la naturaleza del desafío ruso. Consideran a Rusia como el equivalente de la Alemania nazi, un estado agresor, que ha decidido lanzar guerras de engrandecimiento. Decidieron invadir a un vecino para ganar territorio, reconstruir el imperio, etcétera, etcétera. Y que esto es completamente ilegítimo, en primer lugar. Y en segundo lugar, la lección de tratar con la Alemania nazi, por supuesto, es que no se apacigua, no se busca algún tipo de compromiso con un estado agresor, porque eso solo alimenta el apetito por más agresión. Solo fomenta la creencia del agresor de que eres débil y no estás dispuesto a resistir y contraatacar. Y así no usas la diplomacia en situaciones como esa. Respondes con fuerza, tan enérgicamente como sea necesario, para convencer al Estado agresor de que no va a beneficiarse de ninguna manera de la agresión. A riesgo de simplificar demasiado, diría que ese es exactamente el modelo conceptual que Europa está utilizando para tratar de entender la naturaleza del desafío ruso. Y creo que es un error, en realidad. Creo que estamos en una situación que Jervis llamó un problema de modelo en espiral, en la que un Estado toma lo que considera medidas defensivas para mejorar su propia seguridad, pero estas medidas son percibidas por otro Estado como amenazantes, lo que provoca contramedidas que el segundo Estado considera defensivas, y se entra en un ciclo de acción y reacción, muy parecido a la Primera Guerra Mundial, que resulta en crisis y conflicto. Y creo que esa es la dinámica en la que hemos estado con Rusia, cada vez más durante varias décadas. Y la receta para tratar con ese tipo de problema es la diplomacia. Si abordas esto como un problema de disuasión, cuando estás en una dinámica de escalada de acción-reacción, empeoras el problema, no lo mejoras. Y creo que eso es exactamente lo que ha sucedido con respecto a Rusia. Se está desarrollando en Ucrania, con efectos bastante devastadores para los ucranianos, pero potencialmente bastante devastadores para Europa y el mundo, si esto continúa.
Para que los europeos reconozcan que vamos a tener que involucrarnos diplomáticamente con Rusia y encontrar algunos compromisos y establecer algunas reglas del juego, en realidad vamos a tener que tener algunas discusiones serias con los europeos sobre este modelo conceptual, el marco que usamos para entender la naturaleza del problema que enfrentamos. Hasta que tengamos al menos un entendimiento aproximado con los europeos sobre la naturaleza del problema que enfrentamos, no vamos a avanzar mucho en forjar algún tipo de consenso sobre cómo abordarlo. Y en este momento no estamos interactuando con Europa de manera muy efectiva en cómo entendemos el problema, y mucho menos en lo que hacemos al respecto. Así que este es un periodo en el que vamos a tener que identificar nuestras cuestiones maperies de manera bastante significativa. Bueno, dado que Europa se ha atrapado más o menos en estas narrativas de, ya sabes, invasión no provocada, estamos luchando contra el nuevo Hitler. Las armas son el camino hacia la paz, y la negociación es apaciguamiento. ¿Tienes alguna lección histórica? Bueno, no necesariamente referencias, pero lecciones en términos de cómo, supongo, perforar estas narrativas. ¿Crees que tiene que venir externamente, de los estadounidenses, para intentar llevar a los europeos un poco hacia el reconocimiento, como dijiste, del dilema de seguridad, que tenemos una competencia de seguridad que debe ser mitigada? Bueno, eventualmente con el tiempo, los europeos pueden llegar a esto por su cuenta. Pero la pregunta es, ¿tenemos ese tiempo? ¿Y qué tipo de crisis aguda podría surgir en el ínterin que no estaríamos en una posición particularmente buena para manejar? No estoy seguro de que podamos permitirnos esperar. Creo que Estados Unidos va a tener que involucrarse directamente con Europa para ayudar a convencerlos de esto. Porque no creo que tengamos el lujo del tiempo. Y ciertamente Ucrania no tiene el lujo del tiempo. En mantense en una era desgaste con Rusia. Y su situación no es power por el mapa. No van a encontrar de repente, ya sabes, grandes reservas de población que no hayan aprovechado y que puedan enviar al frente. La producción industrial combinada de Europa, Estados Unidos y Ucrania no va a entrar de repente en alta velocidad y superar a la de Rusia, especialmente en artículos agudamente importantes como los sistemas de defensa aérea, donde hay un problema real en Ucrania y no mucho que Estados Unidos y Europa puedan hacer a corto plazo para solucionar ese problema. Así que el tiempo no está del lado de Ucrania, y necesitamos abordar esto con bastante urgencia. Mi última pregunta es simplemente, ¿qué hará probablemente Estados Unidos si se ve que los europeos sabotean los esfuerzos de los estadounidenses para poner fin a la guerra? Porque parece que esta coalición de los dispuestos que están formando, no estoy seguro de si esto va a alguna parte, pero las discusiones sobre el envío de tropas a Ucrania parecen tener el objetivo de socavar la capacidad de alcanzar cualquier alto el fuego o acuerdo de paz. Y vimos que durante la reunión ahora con Witkoff y Putin parecieron cubrir dos temas. Uno era normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, y el segundo era encontrar una solución a la guerra en Ucrania. Pero si no logran llegar a un acuerdo sobre cómo terminar la guerra, la normalización continuará. Si es así, ¿qué está pasando? ¿Va Estados Unidos a seguir adelante trabajando con Rusia y dejar el problema de Ucrania a los europeos y lavarse las manos? ¿O esto también obstaculizará el proceso de normalización? Sé que no tienes una bola de cristal para mirar, pero ¿qué expectativas tienes del lado estadounidense? Bueno, ya sabes, esto va a depender en gran medida de hasta qué punto Estados Unidos percibe a Europa como habiendo jugado un papel de saboteador en el proceso de paz en Ucrania. Si pensamos que los europeos han saboteado intencionalmente las cosas,
Eso va a provocar, creo, algunas decisiones bastante duras por parte de Washington en cómo trata con Europa. Ahora, espero que no se llegue a eso. Espero que podamos comprometernos con Europa y hacer que se unan para ayudar a facilitar un proceso de paz. Creo que los necesitamos. Si Ucrania va a aceptar un acuerdo, no veo a Ucrania aceptando un compromiso con Rusia, a menos que obtengan algo significativo de ese acuerdo. Y no puedo pensar en nada que puedan obtener que sea más atractivo que la perspectiva de la membresía en la Unión Europea, lo cual anclaría a Ucrania en Occidente políticamente, aunque no vayan a ser miembros de la alianza de la OTAN militarmente. Y también ofrece la perspectiva del regreso de refugiados, al menos en números sustanciales, a Ucrania. Y ofrece la perspectiva de la reconstrucción económica para Ucrania. Todas son cosas que los ucranianos podrían considerar y decir, bueno, puede que no hayamos recuperado todo el territorio que Rusia ha ocupado, pero tenemos un camino viable hacia una independencia próspera y un anclaje en Occidente. Ahora, para que eso suceda, necesitamos que Europa desempeñe ese papel. Necesitamos que Europa trabaje con Ucrania para ayudar a que se ajuste al acervo y facilite todas las reformas que serán necesarias en Ucrania para unirse a la UEM. Y también ofrecer esa zanahoria, porque eso puede tener, creo, un efecto bastante catalizador para hacer que un compromiso con Rusia sea realista. Uno, en el que Ucrania pueda participar. Pero Europa tiene que estar de acuerdo en que es hacia dónde necesitamos ir en todo esto. Y eso requiere, a su vez, creo, un compromiso diplomático bastante intenso entre Estados Unidos y Europa. Ahora, si no logramos un acuerdo sobre Ucrania, si Estados Unidos de alguna manera se retira y dice, miren, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, pero los actores clave en este proceso simplemente no están dispuestos a comprometerse, seguimos adelante. Creo que eso, a su vez, pone límites reales a cuánto puede avanzar el acercamiento entre Estados Unidos y Rusia. Creo que simplemente hay realidades políticas que surgen de un proceso de paz fallido en Ucrania que harían muy difícil, creo, para la administración Trump buscar una distensión con Rusia en un grado significativo. Habría una gran cantidad de oposición en Washington a mejoras reales en la relación entre Estados Unidos y Rusia en ese tipo de contexto. Bueno, esto va a ser bastante desafiante en este momento en Europa, donde escucho a los políticos hablar de que Rusia debe ser empujada de vuelta a las fronteras de 1991. Deberían pagar reparaciones y también, sí, su liderazgo político debería ser juzgado. Así que todavía estamos lejos, creo. Pero algo parece estar cambiando en términos de reconocer que las cosas no están yendo como esperaban. Sí, y creo que Europa tiene que ser realista sobre lo que puede lograr. Una cosa es decir que todas estas cosas son críticas y que debemos buscar la justicia en un acuerdo. Otra cosa es preguntarse si realmente tenemos las capacidades necesarias para lograr ese tipo de acuerdo en esta guerra. Y creo que la realidad es que Europa ni siquiera está cerca de tener las capacidades para lograr esos resultados que la gente está articulando. Así que tiene que haber una dosis mucho mayor de realismo en el enfoque de Europa hacia esto. Bueno, George Beebe, muchas gracias por ser tan generoso con tu tiempo. Espero tenerte de nuevo en el futuro. Gracias. Muchas gracias.